El siguiente mensaje es de uno de los integrantes del equipo de ministerios de Centro de Vida Cristiana. Deseamos que el Espíritu Santo hable a tu corazón a través de él y que sea de gran bendición para tu vida. Abre tu Biblia en Eclesiastés capítulo 12. Cuando tratamos entre personas, cuando estamos tratando con una persona, podemos decidir si una persona es seria y honorable en la medida que esa persona es creíble, sus dichos son creíbles, son confiables, en la medida que esa persona honre verdaderamente sus acuerdos y lo haga además fielmente y hasta el final. En esta medida podemos decidir si una persona es confiable, si es creíble, si es honorable. Dios es una persona que honra sus dichos. Cuando Dios habla, sin ninguna duda, ocurren cosas exactamente de acuerdo a lo que ha salido de su boca, a lo que Él ha hablado. Esta es la base de nuestra fe. Creer que Dios es una persona honorable, que honra verdaderamente su palabra. El título de este mensaje es Fe en la Palabra, amor a la palabra. Todo nuestro ministerio, todo nuestro cristianismo, todas las cosas que podemos realmente abrazar en Jesucristo, tienen que ser cosas que han salido de la boca de Dios. La diferencia hoy entre movimientos que se están poniendo cada vez más de moda, que aparentemente son promotores de valores, ¿verdad? Ahora está de moda. Hace tiempo hablábamos de valores de aquí, nadie hablaba de valores, pero ahora parece que hay una moda y muchos están hablando de valores. Veía yo ahora en las calles en estos días por aquí en la Ciudad de México, e incluso en algunas empresas, ¿no? En la entrada había un cartel que decía nuestros valores, ¿no? Y ponían una serie de valores ahí. Y se pone de moda la palabra valores, pero se pone de moda, me parece a mí, más que como una estrategia de venta, una estrategia, ¿no?, de comercialización, más que porque quizás haya personas que están abrazando estos valores, aunque seguramente habrá personas que sí lo hagan, pero a veces me da esa impresión. Y en Jesucristo podemos tener la absoluta certeza de que Él, nuestro Dios, sí es una persona de valores. Y lo que Él dice, si ha salido de su boca, pasará. Hay otros valores, otras cosas respetables, otras organizaciones que pueden decir, pues mira, están haciendo algo que parece bueno, etcétera. Pero cuando algo no sale de la boca de Dios, bueno, puede ser hasta incluso respetable, pero no sabemos si permanecerá o no permanecerá. Cuando algo sale de la boca de Dios, eso ocurre, porque Él es el creador. Y cuando habla, se cumple. La base de nuestro cristianismo es la palabra de Dios. Hemos predicado hasta el cansancio diciendo, si está en la Biblia, lo creemos. Si no está en la Biblia, no lo creemos. Si está aquí, debemos volvernos a ello. Si no está aquí en la Biblia, pues no tenemos por qué volvernos a ello. Porque basamos nuestra fe en que algo que ha salido de la boca de Dios no puede cambiar. Es inmutable. Inmutable significa que no muta, que no puede ser cambiado. Porque Dios es una persona que lo que dice tiene que suceder, tiene que pasar. Por esto, el cristianismo más confiable es aquel que se basa en los dichos de Dios. Cuando confiamos en lo que Él dice, nos volvemos a Él. Por eso la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, deje de basarse en sus propios pensamientos, en sus propios consejos, en otras palabras que ha escuchado, y base su fe, vuélvase a basar sus hechos en lo que Dios dijo, tomando como única cuestión verdadera aquello que Dios dijo y que está escrito, por lo tanto, en su palabra. Esta es la base de nuestra fe, la palabra de Dios. No hay otro fundamento mayor para nuestra fe que la palabra de Dios. Si Dios dijo no cumplirá, defraudará a Dios.
decir algo como una persona que dijo algo y no lo cumplirá. Esto es justamente la diferencia en que determina que una persona sea catalogado como un creyente o un no creyente. Creo que lo que Dios dijo, puedo confiar en ello. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y versículo 14 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todas las explicaciones, todas las enseñanzas, todo lo que puedas oír, todo lo que podamos leer es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temer a Dios no significa tenerle miedo a Dios, sino es tener una actitud reverente, sabiendo o entendiendo qué significa la proporcionalidad, la proporción, diciendo, si hay una persona enorme como Dios, gigantesca, todopoderoso, y Él dice algo, pues debo ser suficientemente prudente para verlo a Él, verme a mí, y decir, bueno, mejor voy a honrar, voy a respetar lo que Él dice. Todos quizá lo hemos intentado alguna vez, porque en el corazón del hombre está esta tentación innata de nacimiento, lo que la Biblia define como el pecado original, este deseo innato desde que nacemos de querer ser Dios. Es decir, en todos habita un deseo de que las cosas salgan como nosotros decimos, pero nuestros dichos no tienen el poder de Dios, van a salir como Dios dice. Y cuanto antes entendamos esto, menos sufriremos. No importa cuánto te empeñes en que algo sea como tú dices, no va a ser como tú dices, va a ser como Dios dice. Porque Él tiene una grandeza diferente, un tamaño diferente al que tú puedas tener. Honrar la palabra de Dios significa creer en Él, creer en sus dichos, creer en su honorabilidad. Por esto dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. No es una fe supersticiosa como algunos tienen, decir, yo creo que Dios existe. Bueno, pues crees, dice la Biblia, tú crees en Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Creer en la existencia de Dios es, claro, es necesario, pero no es tampoco un gran mérito. Dice que la existencia, la creación, las cosas que existen dan testimonio de la existencia de Dios. Cuando vemos las cosas y reflexionamos un poquito en todo lo que ha hecho, tenemos que pensar que hubo una mente creadora, alguien, un arquitecto que hizo las cosas. La creación da testimonio del Creador. Una y otra vez lo dice la Biblia, ¿verdad? Y cuando hablamos de cosas mucho menos sofisticadas que toda la creación, como pudiera ser cualquier artefacto, por ejemplo este teclado, si yo intentara convencerte que este teclado, este instrumento se hizo solo, sería difícil conseguir que tú aceptaras que esto se hizo solo. No conocemos al que lo hizo, no tenemos idea quién fue exactamente quien lo inventó, quién lo diseñó, pero la existencia de este teclado nos habla de que alguien se puso a diseñarlo, alguien se puso a crear las cosas, y aunque no lo conocemos, no sabemos, la existencia del teclado nos da testimonio de la existencia del diseñador de teclados, ¿verdad? Y del fabricante. Pues así la creación, que es mucho más compleja que un teclado, nos da testimonio de la existencia de Dios. Este Dios que está ahí, claro, creemos que existe, pero además dice que para agradarle a Él debemos creer en su palabra. ¿A cuántos les agrada que las demás personas crean en lo que dices? ¿A ti te agrada que los otros con los que hablas duden de lo que dices o que crean lo que dices? Porque cuando alguien duda de lo que dices, en realidad lo que está poniendo en duda es tu honorabilidad. A veces incluso a lo mejor no pone en duda tu honorabilidad porque no cuestiona que seas honrado al decirlo, pero sí cuestiona que a lo mejor no estás viendo bien, cuestiona que no eres suficientemente agudo para ver algo, pero como sea, cualquier cuestionamiento a lo hablado cuestiona integralmente a una persona. Así es con los dichos de Dios, con la palabra de Dios. Creer en su palabra le honra.
y crea un vínculo diferente entre las dos personas, aquel que dice algo y el otro que le cree, respecto a aquel que dice algo y el otro que se burla y rechaza de aquello que dijo el primero. Hay una relación diferente. Cuando decimos algo y otro cree en nosotros, nos sentimos honrados y sentimos que se crea un vínculo con la otra persona, de confianza. Cuando otra persona no cree en nada y al contrario nos rechaza o cuestiona o critica, se crea también un vínculo pero con diferente espíritu y diferente condición. Así es con Dios y su palabra. Por eso Dios hace diferencia entre aquel que cree en su palabra y el que no cree en su palabra. Porque el fin de todo el discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque guardar sus mandamientos no es un asunto de ley o de religiosidad. Es un asunto de decir, si Dios dijo esto, debe ser por algo, y yo soy reflexivo respecto a mi tamaño en comparación con el de Él, y creo que si lo dices por algo, y lo creo, y por lo tanto lo obedezco. Fe en su palabra. No es cuestión de qué religión tienes, no es cuestión de qué religión tengo, es cuestión de si crees en lo que Dios dice o no crees en lo que Dios dice. Y esta es su palabra escrita, es su testamento. Romanos capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Como dijimos, una empresa, un individuo, tiene una serie de valores que dice, bueno, yo me glorío, me justifico por las obras que hago, pero no por en quién confío, a quién le creo, y que le creo al Creador del universo. Hay personas o instituciones o empresas que pueden ser respetables desde el punto de vista humano, tienen de qué gloriarse por sus obras, pero no con respecto a Dios. Porque a Dios lo único que verdaderamente le impresiona o mueve su corazón es que tanto creemos en lo que Él dijo. Y lo que da testimonio de si verdaderamente lo creemos o no es nuestras actitudes. Que al oír su palabra, recibirla, conocer su palabra, entonces cambiemos nuestras obras, nuestras actitudes de acuerdo, en obediencia a su palabra. Porque si Abraham fue justificado por las obras, pues tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Así si alguien dice, no, mira, yo me siento bien porque hago esto, bueno, tiene de qué gloriarse respecto a humanamente, es sabio hacer cosas buenas, está bien, es respetable, es admirable, y aquí no vamos a promover hacer cosas malas. Qué bueno que hagamos cosas buenas, pero tienes de qué gloriarte, pero no, eso no impresiona a Dios. Lo que le impresiona es cuánto crees en Él en un mundo donde la mayoría no se fían de lo que Él dice. Busqué sobre la tierra a ver si había alguien, ¿no?, que creía en lo que Dios decía. Dice, y no encontré. Dice una parte en la Biblia en algún momento de la historia. Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham, y Abraham es el personaje en la Biblia que es puesto como ejemplo de la fe. Se le conoce como el padre de la fe. Es como el ejemplo máximo de fe en la Biblia de una persona que realmente le creyó a Dios, confió en Dios. Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, pum, y salió. Deja esto y lo hizo. Ahora lo otro y lo hizo. Y siempre le creía a Dios. Decía, si Dios me lo dijo, lo voy a hacer. Y le creía a Dios. Y su vida, sus obras, su caminar cotidiano daba testimonio de que eso era así. Y esto creaba un vínculo de Dios hacia él. Es decir, cuando veía sobre la tierra, Dios ve con estas lentes, con estas gafas. Es decir, ¿qué vínculo hay conmigo entre aquellos que creen o medio creen o no creen? Y esto hace actitudes diferentes, como igualito que nosotros. Tú ves a otras personas y dices, este cree en mí, este duda de mí, este hace como que cree, y este cree pero luego hace todo lo contrario, y así igual, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y al que cree le es contado por justicia. Dios ve y dice, Él cree en mí. Quizá no hace todo bien, quizá mete la pata en cosas, por eso necesita mi gracia. Y por eso doy como un salvador al mundo y pago por los pecados del mundo. Pero
este va a caminar toda la eternidad conmigo porque cree en mí. Y aquel incluso que moralmente pudiera ser superior al primero en algunos actos, pero no cree en mí, no va a caminar con Dios. Porque qué bueno que moralmente tu moral sea superior a la de todos, pero que lo que te justifica delante de Dios sea tu fe. Este creyó en mí. Verso 4 de Romanos 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué sucede cuando no se trata de creer en Dios, sino de lo que yo hago? Bueno, entonces Dios dice, ¿quieres entrar por ahí? No por fiarte de mi palabra, sino fiarte de tus actos. Bueno, pues entonces, de aquí en adelante yo me dedico a ver lo que haces mal. ¿Sabes? Cuando alguien, a ti, a mí, todo el tiempo nos está cuestionando, no nos cree en nada, no nos honra, cuestiona nuestra honorabilidad, nuestra honradez, nuestro todo. ¿Sabes qué es la reacción natural hacia esa persona? Ver sus fallas, no sus virtudes. Cuando alguien cree en ti, naturalmente te anima a ver sus virtudes y no sus fallas. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto trabajo entender cómo es Dios si así también somos, a su semejanza? Te sientes cómodo con los que creen en ti, te sientes incómodo con los que dudan de ti o incluso se burlan de ti. Así es Dios. Y Dios quiere sentirse cómodo toda la eternidad. Verso 5 de Romanos 4 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que cree a Dios, el que cree en su palabra y la ama. El que cree en su palabra y la ama, la abraza. Y está bien honrar el libro, pero no es abrazar solamente el libro, pero el contenido del libro, la palabra, abrazarla. Al que confía verdaderamente en Dios, el que confía en su palabra y la ama. Al que con sus obras demuestra que cree y confía en Dios y en su palabra. ¿Cuántas personas dicen, sí, yo amo a Dios, pero hacen lo que les da la gana? Yo amo a Dios y creo que Él es amor. Por lo tanto, aunque yo haga lo que quiera, Él me va a amar, pero no se va a sentir cómodo contigo, ni va a querer pasar toda una eternidad porfiando contigo. Porfiar significa estar siempre discutiendo, ¿verdad? A ver si se hace lo que sale de la boca de Dios o lo que sale de tu boca. Tienes que volverte a Dios y no esperar que Dios se vuelva a ti, ¿verdad? Hay quien dice, yo voy a dar un paso de fe y Dios va a honrar lo que yo digo. No, no es así. Más bien Dios va a honrar lo que Él dijo. Y un paso de fe es escuchar lo que Él dice y dar un paso en esa dirección. Entonces Dios va a honrar su palabra. Por eso es que Dios no puede ser burlado. Por eso es que no podemos manipular a Dios. Por eso es que ninguna iglesia puede tener una exclusiva de Dios o manipular o sacar cosas nuevas y pretender que Dios le va a respaldar. Dios honra su palabra, única y exclusivamente. Dios no va a honrar lo que yo diga, ni lo que tú digas, va a honrar lo que Él dijo. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Algunas chicas pueden ser tan hermosas que se ven como flores, ¿verdad? Pero se marchitarán. Pero la palabra de Dios permanecerá. Algunos hombres pueden ser muy vigorosos, muy fuertes, pero su vigor caerá. Pero la palabra de Dios, porque lo que dijo Dios no va a cambiar. Él no va a traicionar su integridad. Él es digno de confianza. Basa tus hechos en lo que Él dijo. Te conviene. Creo que esta sociedad está hecha polvo y hay tantas familias destrozadas y tanto problema porque se cae una y otra vez en la tentación de decir, no hay que hacer caso a lo que Dios dijo. Vamos a hacer lo que nosotros decimos. Muy bien, adelante, hasta que te canses y te quiebres delante de Dios, si te da tiempo. Porque hay quien se queda en el camino. O hay quien regresa después con heridas tremendas. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Creador habló y se creó el universo. Vamos a leer Génesis 1:1 al 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, así como está a veces la vida de algunos, ¿no? Desordenada y vacía, ¿no?
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía simultáneamente, se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, porque lo dijo Dios. Si no lo dice Dios, no ocurre. Si se va la luz aquí, podemos empezar a decir, sea la luz, y nos quedamos roncos, mudos, y no pasa nada, ¿verdad? Pero si Dios dice, sea la luz, no tiene que gritar, lo puede decir bajito, sea la luz. Pasa, porque es Dios. No es el tono, no es el volumen, no es el grito, no es el idioma. Lo dijo Dios. A veces pasa, ¿no? En las iglesias, parece que si dice una palabra de alguna manera, entonces sí, ¿no? Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué recibamos? La palabra, la de Dios. Nos interesa, a mí me interesa recibir la palabra de Dios, la palabra implantada. Está aquí, que a través de la historia los hombres han tratado de destruir el testimonio de Dios, pero hay un Dios todopoderoso que salvaguarda su testimonio hacia las naciones, su palabra, para que aquel que le busca pueda encontrar su voluntad declarada y escrita. ¿Tienes interés en este tema? Busca literatura acerca de cómo el libro, cómo la palabra de Dios ha permanecido milagrosamente a través de la historia. Es un testimonio fiable, permanente, real, verdadero de los dichos de Dios. Aquí está. No la escribimos nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, y nosotros decimos con él, no nos predicamos a nosotros mismos, sino al verdadero, al fiel, al único, a Jesucristo. Su palabra, el verbo encarnado, la palabra hecha carne, la palabra de Dios. Desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. Puede salvar, ¿por qué puede? Si la crees, si la recibes, puede salvar tu alma. Si no, no. Comprar Biblias por sí mismo no salva nada. Es el contenido de esto, que da testimonio de lo que salió de la boca de Dios y que lo creemos o no lo creemos. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo, se va y olvida cómo era. La base de nuestra fe es su palabra. Aceptar su palabra indica en qué grado creemos en Él o en qué grado no creemos en Él. Hechos capítulo 2, verso 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, en un día, como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra, es decir, voy a abandonar mi propia palabra, voy a creer en la de aquel que murió y resucitó por nosotros, en el eterno, en el mi creador, en el primero, en el último, en aquel que es imposible que mienta, en aquel que sí se puede confiar. Hechos 14:3, dice que los apóstoles iban en su trabajo, llegaron a una ciudad y allí, por tanto, se detuvieron mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, y el cual el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Dios honra su palabra, incluso con señales y prodigios. Dios no va a honrar mi palabra, pero sí la de Él. No es cuando yo le digo sana a este, es más bien cuando Dios me dice ora por este para que se sane. Su palabra. Él no respalda la mía, Él respalda la suya. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, no es cree en el Señor Jesucristo
y luego no hay nada de estudiar la Biblia ni nada. Cree en el Señor Jesucristo, y si vas a creer en Él, no es algo místico, no es algo supersticioso, es ahora voy a enseñarte lo que Él dijo para que confirmes que si has creído en Él verdaderamente, obedecerás lo que Él dijo. Lo que tú y yo opinemos puede ser interesante o aburrido, pero no trascenderá. Lo único que es real en todo momento es lo que salió de la boca de Dios, su palabra, la Biblia. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace renacer? ¿Qué es lo que nos puede hacer cambiar como personas? Recibir la palabra de Dios, porque su palabra es viva, es eficaz, es cortante, ayuda, cambia, transforma. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hebreos 1:1. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habla de muchas veces y de muchas maneras. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Escucha su palabra. Es la manera más amable que Dios tiene de hablar, de anunciarnos nuestros pecados, de anunciarnos nuestras rebeliones. Pero aun si no escuchamos eso, Dios tiene formas de hablar, de muchas formas, de muchas maneras. Yo creo que Dios está hablando a México para que cambien muchas cosas y se ordenen muchas cosas. Gracias. Esperamos que el contenido de este material haya contribuido a tu edificación personal. Para escuchar más mensajes y enseñanzas, te invitamos a visitar nuestra página web www.centrodevida.org. Que Dios te bendiga.